Y en esta noche quiero compartir con ustedes una pregunta que nos va a llevar un poquitito a la reflexión. Pero supongamos que hoy se nos borra la memoria. Estamos durmiendo y se renueva el cassette en la cabeza. Y mañana abrimos los ojos y no sabemos cómo nos llamamos, no sabemos nuestro nombre, no sabemos dónde estamos. Se nos borró por completo la memoria. ¿A quién le preguntarías quién sos? Es para pensarla, no me diga enseguida. Pero si se nos borrara la memoria, ¿a quién le vamos a preguntar quién somos? ¿A quién le vamos a pedir que nos recuerde quiénes somos? Y estoy segura de que todos pensamos en alguien que sea cercano a nosotros, alguien que nos conozca bien, una persona con la que hayamos compartido tiempo de calidad, alguien que conozca nuestros quehaceres, que conozca nuestros gustos, una persona íntima con quien compartimos tiempo, ¿no? Estoy segura de que todos hemos pensado en alguien con estas características. Y lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Si queremos conocer a Dios, es necesario pasar tiempo de calidad con el Señor. Puedes decir junto conmigo, tiempo de calidad. Porque la intimidad con Dios nos permite conocerlo. Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Y nuestro Padre Celestial quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y en este punto es importante que podamos comprender que no hay un secreto, que no hay una receta, que no hay un atajo para tener una relación íntima con Dios, sino que requiere tiempo, requiere esfuerzo y así también decisiones constantes. Voy a invitarle a que podamos leer en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Jeremías 29, 13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Y en el libro de Efesios, el capítulo 5, el apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia y le decía, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, aprovechar bien el tiempo, buscar al Señor, tener tiempo de intimidad con Dios, cuando dedicamos tiempo de calidad para conocer al Señor, lo que va a suceder es que vamos a amar más a Dios. Y no vamos a amar a Dios por lo que Él pueda darnos, sino por lo que Dios es. Porque muchas veces, querida iglesia, sucede que buscamos la mano de Dios. Buscamos la mano sanadora, buscamos la mano que provee, buscamos la mano que guarda, la mano que protege. Nos concentramos en buscar la mano del Señor, pero no nos enfocamos en buscar el rostro y el corazón de Dios. Qué importante es que tengamos intimidad con nuestro Dios para aprender a amarlo, así como Él nos ama a cada uno de nosotros. En el libro de Santiago, el capítulo 4, el versículo 8, la palabra del Señor dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, en primer lugar es necesario conocer al Señor, pero para conocer a Dios necesitamos intimidad. La intimidad con Dios nos permite conocerlo. ¿Puede decir la que tiene al lado? La intimidad con Dios nos permite conocerlo. En la Biblia hay una historia muy fascinante, que es la historia de David. Un hombre que fue imperfecto, pero que fue íntimo de Dios. La Biblia nos enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios. De hecho, David dejó escritos gran parte de los salmos, donde nos gozamos, donde leemos alabanzas, pero también donde leemos oraciones, donde leemos arrepentimiento de parte de este autor, de este hombre. Y hay algunos eventos que quiero destacar de la vida de David.
Y el primero de ellos es cuando él fue ungido como rey. En 1 Samuel podemos leer que este profeta, el profeta Samuel, recibió una palabra de parte del Señor, recibió una orden de que él tenía que ir hasta la ciudad de Belén para allí encontrarse con el padre de David, para visitar a Yesé, porque allí iba a surgir el nuevo rey de Israel. Y dice la Biblia que los hermanos de David eran guerreros. En ese entonces, recordemos, era una época de conquista. Entonces los hombres tenían que ser fornidos, bien comiditos, bien preparados para ir a batallar, para ir a ganar, para ir a conquistar. Por lo tanto, el rey tenía que tener estas mismas características. Pero la Biblia nos enseña que David era un joven de hermoso parecer, que era pastor de ovejas. Él no se dedicaba a la guerra, él se dedicaba a cuidar las ovejas en el campo. Y fueron pasando los hermanos de David, y en un momento el Señor le dice a Samuel: no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido, cuando vio al primer hermano de David. Y el Señor le decía a Samuel: yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Luego mandaron a llamar a David y el Señor le dijo: este será el nuevo rey. Él es el quien yo elegí. Y la palabra dice que el Señor lo eligió porque le era agradable. Entonces David fue escogido por Dios, no por su apariencia, no por sus características, sino por su corazón. Luego de esto, David tuvo que enfrentarse a Goliat. Israel estaba en guerra con los filisteos y los filisteos tenían una gran ventaja de que uno de sus guerreros medía 3 metros, o sea, literalmente el doble de lo que yo mido, porque mido 1,5 metros. Entonces, así de gigante era Goliat, ¿no? Y David era chiquitito, era de hermoso parecer, pero David fue hasta el campo donde estaban en este enfrentamiento y él dijo: ¿cómo pueden permitir que este gigante se burle del Dios de los ejércitos? Voy a invitarla a que podamos leer en 1 Samuel capítulo 17, versículos 45 al 47. Hasta este entonces dijimos entonces que estaban enfrentados, teníamos un bando de los israelitas y un bando de los filisteos, y Goliat salía cada mañana y le decía: bueno, a ver, ¿quién se anima a enfrentarse a mí? ¿Quién se anima a un guerrero tan grande, tan fornido? Y los israelitas estaban muertos de miedo, pero David se presentó ante Saúl, ante el rey, y le dijo: yo voy a enfrentarme a este gigante. Y David le dijo: el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Entonces David tomó su vara de pastor, fue al río, agarró un par de piedritas y su honda, y se enfrentó a Goliat, fue hasta el campo de batalla. Y mire lo que le dijo David a este gigante de 3 metros: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. Y mire esta frase tan impactante que David le dice a Goliat: la victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Se picó, diríamos ahora, ¿no? Porque David, siendo un pastor de ovejas, siendo tan chiquito, y Goliat, un guerrero tan grande, tan fornido, tan preparado para la batalla, David seguramente lo miraba así y le decía: la victoria es del Señor.
David pudo enfrentar a este gigante con tanta confianza, con tanta valentía, porque David conocía a Dios en secreto. David conocía que tenía un Dios todopoderoso que iba a librarlo. David sabía quién era Dios. David fue valiente y fue con esa confianza porque había dedicado tiempo para conocer al Señor, para conocer al Dios de los ejércitos. Luego la Biblia nos relata de que David fue tomando popularidad, adquiriendo riquezas, llegó al trono. Y lamentablemente David cayó en pecado. Pero la Biblia también nos muestra que este hombre se arrepintió y volvió su mirada a Dios. En el Salmo 51 podemos leer una oración de misericordia que hace David y le dice al Señor: reconozco mi pecado, reconozco que he fallado delante de ti, purifícame, lava mi corazón, límpiame. David cometió muchos errores, pero si hay algo que podemos destacar de este personaje es que David nunca dejó de volver a Dios. Porque David entendía que en la presencia del Señor nuestros corazones se ordenan, se alinean. David entendía que en la presencia del Señor hay plenitud. Y este hombre estaba convencido de que Dios es un Dios de amor. Así también tenemos a Jesús. Jesús, el ejemplo perfecto para todo lo que podamos pensar, también nos enseñó la importancia de la intimidad con nuestro Padre Celestial. Si conocemos un poquito la historia, Jesús era como un influencer de la actualidad, podríamos decir. Todos querían conocer a Jesús, todos querían escuchar sus enseñanzas. Jesús estaba rodeado de multitudes constantemente. Pero aún así, en algunos pasajes bíblicos encontramos que Jesús se tomaba el tiempo para apartarse de la multitud y tener tiempo de oración con el Señor. De hecho, cuando Él tuvo que elegir a los 12 discípulos, dice la Biblia que se apartó y que oró toda la noche para tomar esta decisión. Cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní, Él se apartó de todos y dedicó tiempo de intimidad, tiempo de calidad con su Padre, con nuestro Dios. El tiempo de intimidad, el tiempo de cercanía que Jesús tuvo con su Padre Celestial, se vio reflejado en sus acciones, se vio reflejado en la sabiduría que tenía para enfrentar a las personas de aquel tiempo. Se vio reflejado en su fe, en su compasión y en la obediencia que demostró Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. De hecho, en el libro de Mateo, el capítulo 6, Jesús nos enseña cómo debemos orar. Y en el versículo 6 de este capítulo, Jesús nos dejaba un consejo. Y Jesús dijo: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Tiempo a solas con Dios, tiempo de calidad. Imagínese si el mismo Jesús, siendo perfecto, siendo un hombre sin manchas, necesitaba tiempo a solas con Dios. Cuanto más nosotros necesitamos invertir tiempo de calidad con nuestro Dios. El avivamiento es cuando nuestro amor por Dios vuelve a encenderse. No es solamente un momento de emoción. El avivamiento no es un culto especial, tampoco es una demostración externa. El avivamiento es volver a tener hambre de Dios. El avivamiento es ser sensibles ante su presencia, ser sensibles espiritualmente y ser apasionados por la presencia del Señor. Eso es el avivamiento. El volver a nuestro primer amor.
Cuando nosotros experimentamos el avivamiento, sucede algo maravilloso en nosotros, y es que somos transformados por la presencia de Dios. En el libro de Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23, allí se relatan los frutos del Espíritu, es decir, las consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo. Leemos que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el versículo termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando experimentamos el avivamiento de parte de Dios, somos transformados por su Espíritu Santo. Y todas estas evidencias no solamente bendicen nuestro corazón, también bendicen a quienes nos rodean. Es importante, por lo tanto, que nuestro corazón esté expuesto constantemente a la presencia de Dios. En el libro de Lucas, el capítulo 24, versículos 13 al 35, se relata una historia muy linda, muy conmovedora. Perdón. Y es cuando dos discípulos de Jesús estaban yendo camino a Emaús. Para este entonces, pongámonos en contexto, Jesús ya había sido crucificado, ya habían pasado 3 días, pero él también había sido resucitado. Las mujeres fueron al sepulcro y Jesús no estaba. Y ellas fueron a contar de que que la tumba estaba vacía, pero no le creían. En medio de todo eso, encontramos la historia de estos dos discípulos que iban camino a Emaús, a una ciudad. Y dice la Biblia que ellos estaban tristes, estaban desanimados por la injusticia que habían vivido, porque la muerte de Jesús no fue para nada justa. Recordemos, hubo testigos falsos, hubo acusaciones incorrectas, y ellos estaban desanimados porque creían que Jesús era el Mesías, era el Salvador. Pero también estaban confundidos. Aparte del desánimo, de la tristeza, de la impotencia de lo que habían tenido que vivir, estaban confundidos porque ellos decían, las mujeres fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? ¿Resucitó o no resucitó? Y durante este trayecto, Jesús comenzó a caminar con ellos. Pero dice la Biblia que no lo reconocieron, que no se dieron cuenta de quién era ese tercer hombre que iba en el camino junto a ellos. Luego llegaron a una aldea y como se estaba haciendo de tarde, le insistieron que se quede en ese lugar, que pase allí la noche, y dice la Biblia que Jesús tomó el pan, lo bendijo, y en ese instante estas personas cayeron las vendas de sus ojos y reconocieron que era el mismo Jesús quien había caminado con ellos. Quiero que leamos juntos el versículo 32, Lucas 24, 32. Luego de que ellos se dieron cuenta de que Jesús estaba junto a ellos, se preguntaban y decían, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, cuando nos explicaba acerca de todo esto? Pero sus ojos biológicos no lo podían ver. Ellos no reconocían que era Jesús, pero había algo en su corazón que ardía. Había algo que tenía la certeza de que esa tercera persona era especial, era importante. Y muchas veces nos sucede lo mismo, porque nuestra mente se llena de dudas, porque las emociones muchas veces se enfrían, porque las luchas del día a día nos agotan, porque la rutina se puede tornar pesada e incluso podemos sentirnos lejos de Dios. Pero cuando volvemos a la presencia de Dios, algo vuelve a encenderse dentro de nuestro corazón. Porque nuestro corazón arde cada vez que estamos cara a cara con el Señor. Cuando estamos en la presencia del Señor,
Cuando dedicamos este tiempo de calidad y de intimidad, hay algo en nuestro interior que arde, que se enciende. Porque recordemos que en la intimidad con Dios, nuestro corazón es transformado. Porque en lo secreto entendemos quién es Dios. Aprendemos a amarlo por quién es y no por lo que Él pueda darnos. David sabía todo esto. David cayó, David se equivocó, David pecó, pero David siempre volvió a Dios. Porque David sabía que solamente en la presencia de Dios hay restauración, que solamente en la presencia del Señor hay propósito. Y también sabía que solamente en la presencia del Señor hay plenitud. Y querida iglesia, ese es el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento no es una emoción. El verdadero avivamiento no es solamente palabras, ni tampoco un momento especial. El avivamiento es un corazón que vuelve a arder por la presencia de Dios. Es un corazón que tiene hambre y sed de la intimidad, de la presencia de nuestro Salvador. Ese es el verdadero avivamiento. El avivamiento es un corazón que vuelve a arder por la presencia de Dios. Y quizás hoy podríamos preguntarnos, ¿cómo vuelvo a vivir ese avivamiento? ¿Cómo puedo volver a ese primer amor? El avivamiento no comienza en un evento, no comienza en un culto, no comienza en nada extraordinario, simplemente comienza en la intimidad con Dios. El avivamiento comienza cuando volvemos a buscar a Dios de verdad, con sinceridad. Comienza cuando apartamos tiempo de calidad para el Señor. Cuando dejamos de vivir en fe automática. Cuando dejamos de vivir en la rutina. El verdadero avivamiento comienza cuando volvemos al primer amor. Y permitimos que Dios trate nuestro corazón. Porque sabe, querida iglesia, no puede haber avivamiento donde no hay búsqueda, donde no hay redención, donde no hay comunión con Dios. Y tal vez hoy alguien llegó cansado, alguien llegó confundido, o tal vez sentís que estás apagado espiritualmente. Pero así como ocurrió en el camino de Emaús con estos dos discípulos, Jesús sigue acercándose a los corazones desanimados. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 20, palabras de Jesús, de nuestro Señor. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Dios tiene intenciones de que tengamos una relación personal, una relación íntima, cercana, donde solo estemos Dios y nosotros. Pero ¿quiénes en esta noche estamos dispuestos a abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor? Y es que me dan miedo los cambios, me dan miedo las transformaciones. No, tengo una vida muy ocupada, no puedo tener tiempo a solas con el Señor. Dios es respetuoso. Él solamente va a obrar si cada uno de nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón. Dios nos llama, Dios nos espera y quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. El avivamiento comienza cuando nosotros decidimos abrirle la puerta a Jesús.
El avivamiento comienza cuando volvemos a su presencia y nuestro corazón empieza a arder en el Señor. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y pueda meditar. ¿Estoy dispuesto a abrirle la puerta de mi corazón a Jesús? ¿He descuidado mi relación con Dios? ¿He perdido el tiempo de intimidad con mi Creador? Porque sin intimidad no hay avivamiento. Y cuando nos acercamos a Jesús, el corazón vuelve a arder. Hoy puede decirle, Señor, quiero que mi corazón vuelva a arder. Y si tal vez usted ha llegado con pocas fuerzas o desanimado y le gustaría que alguien le acompañe con una oración, le invito a que ahí desde su lugar, sentadito, pueda levantar un brazo, pueda levantar una manito. Si tal vez ha llegado desanimado o con pocas fuerzas y siente que no es suficiente, alguien se va a acercar para orar por su vida. Pero mientras tanto es importante que podamos meditar y podamos pensar. Necesito abrirle la puerta a Jesús. Necesito que Jesús entre en mi corazón porque quiero vivir un verdadero avivamiento. Quiero que mi corazón arda, quiero tener sed, quiero tener hambre de la presencia de Dios. Queremos intimidad contigo, Jesús. Porque hoy hemos entendido que sin intimidad no hay avivamiento. Hemos entendido que es necesario conocerte y tratar de más de cerca contigo, Señor. Te abrimos las puertas de nuestros corazones, Jesús, para que nuestro corazón no se enfríe, sino que vuelva a arder en tu presencia, Señor amado.